Bueno, vamos a ver qué es un vector. Y esto nos va a servir para analizar más en profundidad las fuerzas que intervienen en un perfil alar, en el parapente, y nos va a llevar a interpretar mejor lo que es la mecánica de vuelo. Entonces, empezamos por la definición. ¿Qué es un vector? Un vector es una entidad matemática que tiene tres características: módulo, dirección y sentido. Esas son las tres características principales. ¿Y para qué lo vamos a utilizar nosotros? Bueno, en física los vectores se utilizan para modelar las magnitudes vectoriales para poder analizar las fuerzas, las velocidades, las aceleraciones, la cantidad de movimiento. Entonces empecemos con lo primero, que es el módulo. El módulo es el tamaño o magnitud del vector. Entonces, con el módulo nosotros estamos representando con una medida cuánto vale esa medida. Por ejemplo, un módulo de 10 que representa, ahí el ejemplo que he puesto, un módulo de 10 unidades, puede representar 100 kilos. O sea, cada una de esas unidades representa 10 kilos. Si la unidad es un centímetro, 10 centímetros representan 100 kilos. Después, otro ejemplo, un módulo de 5 centímetros, 5 milímetros o 5 metros, lo que hayamos representado, pero supongamos que estamos representándolo gráficamente y cada una de las unidades es un centímetro. 5 centímetros equivalen a 50 kilogramos, o sea que cada centímetro equivale a 10 kilogramos. 10 kilómetros por hora, perdón. Estamos hablando ahora de velocidad. En el primero era fuerza, en el segundo velocidad. Y en el tercero, un módulo de 7 que representa una velocidad, pero esta vez representa metros por segundo. O sea, si representa 7 metros por segundo y estamos hablando de un centímetro eh, que representa un metro por segundo, los 7 centímetros van a representar esos 7 metros por segundo. O sea, cada uno de los centímetros equivale a un metro por segundo. Eso sería el módulo. Entonces el módulo es el tamaño y representa la magnitud, representa la cantidad. Después tenemos la dirección. La dirección está dada para dónde está apuntando ese vector, cuál es la orientación que tiene. Por ejemplo, un aterrizaje puede tener orientación norte-sur. Esa sería la dirección, este-oeste. Entonces, para poner ejemplo, tenemos una dirección de 7 grados respecto a la cuerda alar. Cuerda alar ya sabemos que es una cuerda, una línea imaginaria que va del borde de ataque hasta el borde de fuga. Entonces, eh, 7 grados respecto a la cuerda alar es la posición que tienen normalmente los parapentes cuando van a mandos libres respecto a la cuerda, ¿no? Siempre se toma respecto de algún eje de referencia. Puede ser cuando graficamos, como he puesto ahí, respecto del eje X. Entonces, una dirección de 90 grados respecto al horizontal. Por ejemplo, el peso tiene una dirección de 90 grados respecto a la horizontal. Siempre el peso apunta hacia abajo. Y después otro, un vector C, la dirección sur-norte, que era el ejemplo que ponía al principio. Y bueno, por ahí se confunde dirección y sentido, pero en realidad, ahora pasamos al sentido. El sentido muestra hacia qué lado estamos yendo dentro de esa dirección, o sea, hacia dónde apunta ese vector. Y ponemos tres ejemplos más. Puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, puede ser en sentido opuesto a la velocidad. Por ejemplo, la resistencia, la fuerza de la resistencia es opuesta exactamente, o sea, tiene la misma dirección, pero sentido opuesto que la velocidad. Entonces vamos a pasar ahora a ver gráficamente para que se interprete mejor. Acá tenemos tres vectores que tienen direcciones. Las direcciones, como se ve ahí, son tres direcciones diferentes y tienen sentidos también diferentes. Entonces, el primer vector está referido respecto del eje X a 30 grados. El segundo vector, 90 grados. El tercer vector, 150 grados. Y tienen una magnitud o una unidad de 1. ¿No es cierto? Ahí se puede ver en el que se nota claramente, en el que está a 90 grados, que va del 0 al 1,
Los otros, como están en diagonal, no llegan al uno, pero tienen una magnitud de uno. No llegan al uno porque para llegar al uno tendría que estar a 180 grados o a 0 grados. Y como están en diagonal, no llegan al uno del gráfico, pero sí tienen una unidad de uno. Si se los mide, los tres vectores esos tienen la misma magnitud, pero tienen direcciones diferentes y sentidos diferentes. Entonces, ¿cómo obtengo los resultados de esas magnitudes actuando juntas? Supongamos que esas magnitudes son fuerzas y esas tres fuerzas están actuando en direcciones diferentes y en sentidos diferentes. Bueno, ¿cómo hago yo para saber cuál va a ser el resultado de esas fuerzas actuando de manera conjunta? Si vemos ahí y nos podemos imaginar, imagínense que la que tiene 30 grados, que es la que está a la derecha de la imagen, y la que tiene 150 grados, que está a la izquierda de la imagen, si a cada una le estamos uniendo como si fuese un arco, esos dos vectores vendrían a ser el tensor de ese arco y el vector que apunta en 90 grados, la flecha. Podemos imaginarnos cuál va a ser la resultante de eso, hacia dónde va a salir, hacia dónde se va a dirigir. Y eso está funcionando prácticamente como si fuese un arco y flecha. Entonces, podemos deducir que va a salir en ese sentido. Y sé que va a tener una magnitud de 2. ¿Por qué sé que va a tener una magnitud de 2? Hay formas de sumar los vectores. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son las formas que tenemos para sumar los vectores, pero como ven, cada uno tiene una magnitud de 1. Sin embargo, la resultante dio 2, no da 3. Eso es porque tienen direcciones y sentidos diferentes. Entonces, la manera de sumar los vectores es específica para suma de vectores. Entonces, ¿cómo vamos a sumar los vectores? Hay dos métodos. Primero vamos a ver el método punto cola, que como explica ahí, se dibuja el primer vector desde el origen, colocamos el segundo vector al final del primer vector, o sea, la cola del segundo vector en la punta del primer vector, y colocamos el tercer vector igualmente, el inicio del tercer vector en el final del segundo vector y sucesivamente con la cantidad de vectores que tengamos. Y al final se une el origen con el último vector que hemos añadido y esa va a ser la resultante. Lo veamos gráficamente para que se entienda. Entonces, el primer paso, nosotros tenemos un vector de 30 grados, dibujamos ese vector. En el segundo tenemos uno de 90, lo dibujamos en la punta del primer vector, comenzamos con el segundo vector, y al tercero lo dibujamos al de 150, lo dibujamos en la punta del segundo vector y termina en donde termina el gráfico ese. Entonces ahora para sacar la resultante tendríamos que unir el origen, que ha sido donde empezó el primer vector, con el final, que es donde termina el tercer vector. Entonces, nuestra resultante ahora nos va a dar aproximadamente un módulo 2 con una dirección de 90 grados, como se ve acá en la gráfica. Entonces, la resultante uní el inicio del primer vector, a donde se inició el primer vector, y a donde terminó el último vector que hemos sumado. Entonces, eso es el método punto cola. Ahora vamos a ver la regla del paralelogramo. En la regla del paralelogramo sirve más que nada, sirve también para la suma de muchos vectores, pero es más simple cuando tenemos solamente dos vectores. Entonces, lo vamos a usar ahora con el ejemplo teniendo un vector A y un vector B. Tenemos un vector A, acá ya estamos introduciéndonos a lo que es el parapente en sí. Ahí podemos ver un perfil con su cuerda, con su horizonte también. La línea verde representa el horizonte y la horizontal y la línea roja representa la cuerda. Y ese puntito representa el centro de presión, que son las resultantes de las fuerzas que actúan en un perfil arar, en un parapente. Entonces, tenemos un vector A y ahora tenemos un vector B. Esos vectores están actuando, son fuerzas que están actuando en direcciones diferentes y sentido diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar la resultante?
con la regla del paralelogramo, trazamos una paralela en la punta de A, trazamos una paralela a B. Y en la punta de B trazamos una paralela A. Y ahora unimos el inicio a donde están aplicadas esas fuerzas a la unión de la intersección de esas paralelas. Esa sería la resultante, que la resultante sería una C. Entonces, la suma de los vectores A y B dan como resultante C. Esa es la regla del paralelogramo y viéndolo y repasando lo mismo con la suma de los vectores con el método de punta y cola, en el mismo ejemplo, si tenemos la fuerza A y la fuerza B, dibujamos la primera fuerza que es la A desde el origen hasta donde termina la A y dibujamos la B en donde terminó la A, el inicio de la B donde terminó la A y ahora sacamos la resultante que es C desde el origen hasta la punta de B. O sea, punto a cola sigue funcionando para dos vectores. Pueden utilizar la manera que quieran para sumar los vectores, ya sea con la regla del paralelogramo o con el método de punto y cola. Entonces, ya habiendo visto qué son los vectores, qué representan y cómo se suman los vectores, podemos comenzar a analizar las fuerzas que actúan en un parapente. Entonces nosotros tenemos acá representado un perfil, es un corte de un perfil, en donde representamos la cuerda y la horizontal. ¿Por qué se representa esto? Porque va a haber ángulos que vamos a analizar luego, ahora vamos a ver solamente las fuerzas, pero está el ángulo de incidencia, por ejemplo, eh, que están referidos a estas referencias que tenemos como la cuerda. Entonces, el peso está referido al horizontal y así tenemos distintas referencias y distintos ángulos que van a intervenir con esta referencia. Pero ahora estamos hablando de un perfil alar y cómo funciona un perfil alar. Un perfil alar, para que exista, para que comiencen a existir fuerzas, tiene que existir una velocidad. Esa velocidad está representada por ese vector que es una flechita amarilla que tiene su módulo, su dirección y su sentido. Y una vez que hay una velocidad, ese perfil aerodinámico comienza a funcionar como tal. Entonces comienza a generar una fuerza aerodinámica, porque ahora ya tiene una velocidad, comienza a generar una fuerza aerodinámica y esa fuerza aerodinámica se la representa acá en ese puntito que acaba de aparecer, que es el centro de presiones. En el centro de presiones aparece la fuerza aerodinámica, que la fuerza aerodinámica apunta hacia arriba, exactamente perpendicular a la horizontal, y la resultante de fuerzas aerodinámicas va a existir solamente si existe un peso. Ese peso actúa exactamente en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Tiene la misma magnitud, pero tienen sentidos diferentes. Tienen misma dirección, misma magnitud y sentidos diferentes. Exactamente opuestos. O sea, aparece una fuerza hacia abajo, que es el peso, y a eso hay una fuerza de reacción, que es la resultante de la fuerza aerodinámica. Y también, como hay una velocidad, aparece una resistencia. Esa resistencia está representada y que todavía no sabemos. El peso sabemos que es exactamente igual a la resultante de fuerza aerodinámica. O sea, ese módulo lo tenemos definido. Pero ahora, ¿cuánto vale la resistencia? No tenemos muy definido, que lo vamos a calcular a través del dato que sí tenemos, que es la resultante de la fuerza aerodinámica. Y aparece también una fuerza de sustentación. Porque si ustedes se fijan, si yo tengo acá la fuerza aerodinámica, que es igual al peso, y no tendría por qué ir cayendo el parapente, pero va cayendo porque esa fuerza aerodinámica en realidad es la suma de la resistencia más la fuerza de sustentación, que esta que está apareciendo ahí es la fuerza de sustentación. Entonces ahora vamos a
hacer un ejemplo práctico utilizando las reglas del paralelogramo para calcular cuál sería la fuerza de resistencia y cuál sería la fuerza de sustentación y ver si la fuerza de sustentación es mayor o menor que el peso. Entonces, trazamos una paralela a la fuerza de resistencia, trazamos una paralela a la fuerza de sustentación y eso me da ahora el resultado. Como sabemos que la fuerza aerodinámica es igual a la fuerza de la resistencia más la fuerza de sustentación, me da la resistencia, la fuerza de resistencia y la fuerza de sustentación. Ahí podemos ver ya que el módulo de la fuerza de sustentación es más chico que la fuerza aerodinámica. Entonces, lo que nos sustenta es menor que el peso y por esa razón siempre estamos cayendo dentro de la masa de aire. Entonces, acá otra forma de sumarlo sería, ya teniendo, si tenemos la fuerza de sustentación y la fuerza de la resistencia, sabemos que la fuerza de sustentación más, podemos trasladar la fuerza de resistencia a la punta de la fuerza de sustentación, ¿no es cierto? Y eso nos da la fuerza aerodinámica. Record. Necesito parar la grabación.